Shalom, hola, ¿cómo están ustedes, nuestros amigos, que los amamos tanto y que cada día rogamos y oramos pidiendo a Dios por cada uno de ustedes? Que realmente Él se revele a ustedes, que puedan conocerle, que puedan despertar esa fe en Él, en el único Dios verdadero. Es un Dios maravilloso, Dios bueno. Él dice, y el salmista David, él dijo: gustad y ved la bondad de nuestro Dios, de Adonai, del Eterno. Qué hermoso poder gustar, poder disfrutar de la bondad de este Dios maravilloso. Y bueno, los días pasan volando, la verdad que ya estamos en este mes de febrero, ya el segundo Shabbat de este mes, así que bueno, hay que apurarse, ¿no? Hay que prepararse, hay que estar alerta, atentos a lo que Dios quiere. Ya pronto tendremos nuestra próxima reunión donde nos podremos ver allí en Rosario, poder compartir con ustedes, poder hablar, enseñar las Escrituras. Y venimos hablando acerca del reino del Eterno, el reino de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Y bueno, Yeshua, cuando le preguntaron y le pidieron que le enseñe a orar, él dijo, ¿no? Como se conoce comúnmente en la religión católica, el Padre Nuestro, dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. O sea, la voluntad del Eterno que se haga aquí en la tierra como es en el cielo. Y Yeshua nos enseñó mucho acerca del reino de Dios y nos habló mucho de las escrituras del antiguo pacto. Hemos visto cómo es interpretada las profecías acerca del Mashiach y su establecimiento en el reino allí en Israel. Hemos visto cómo dudaron los discípulos, inclusive Yohanan, Juan el Bautista, que en un momento lo vio a Yeshua y lo declaró como el Cordero que quita el pecado del mundo, lo declaró como el Mashiach, pero luego él, estando encarcelado, dudó y envió a discípulos, a seguidores de Juan, a preguntarle a Yeshua si realmente era él o habíamos de esperar a otro. ¿Por qué? Porque él dudó, porque él estaba esperando también que el Mashiach traiga el reino, el establecimiento, que sus enemigos, los enemigos de Israel, sean destruidos y él entronado como el rey, como el Melech Bemalchin, el rey de reyes, reinando juntamente con Israel. Vimos las corrientes religiosas, cómo ellos también esperaban y cómo la vergüenza de haber visto a Yeshua crucificado, maltratado, golpeado, desnudo, y eso trajo vergüenza a Israel. No podían ellos entender cómo un ungido, como el Mashiach enviado por Dios para libertar, estaba siendo crucificado, avergonzado, pero hemos visto por qué, la causa que llevó a que el Mashiach tenía que pagar el precio de nuestros pecados, no solo de los de Israel, sino de todo el mundo, porque la promesa dada a Adán, ya desde Adán, era que la simiente de la mujer iba a aplastar a Satanás, al adversario, y que iba a traer el perdón de pecados y la reconciliación con nuestro Dios, porque la paga, el precio del pecado era la muerte. Entonces luego Él resucita, pero fíjense que la venida del reino de Dios, Él dijo que Él traía el reino de Dios y que ya estaba en nosotros, y vimos cómo el reino de Dios lo trajo el Mashiach en un reino espiritual, en nuestras vidas principalmente. Y lo vimos en las profecías. Y aquí tengo, para que entendamos un poquito, voy rápido porque no quiero extenderme en los minutos, porque esto es un tema tan apasionante, tan revelador, tan buenas noticias para el ser humano, principalmente para la casa de Israel,
que debiéramos prestarle atención a estas palabras y prestar atención a estos mensajes para poder acercarnos a Dios con mayor confianza. Una de las profecías mesiánicas y de pacto que Dios hace con la casa de Israel le dice en Ezequiel capítulo 36, verso 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, mi ruaj, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y luego el profeta Joel, en el capítulo 2, verso 28-29, dice, y después de esto, está hablando de varias profecías, después que Dios traiga al Mashiach, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Fíjense las profecías al pueblo de Israel que traían una revelación muy profunda, porque el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se manifestaba por etapas, por momentos y en una sola persona, mayormente sobre un Kohanim, los sacerdotes, o sobre los Nevi'im, los profetas, o el rey. Lo podemos leer en el Antiguo Pacto, en los Reyes, en el libro de los Reyes, en las Crónicas de los Reyes, en Shmuel, el Samuel, profeta Samuel, como el Ruach HaKodesh los tomaba en los jueces, a Samsón vino sobre él el Espíritu de Dios, o el Ruach HaKodesh, pero no era masivo, no era para todos. ¿Por qué? Porque había conciencia de pecados y sabía el pueblo de Israel que no podía Dios morar en ellos porque eran pecadores, y por eso tenían los sacrificios. Y el principal sacrificio una vez al año, que es Yom Kippur. Pero no voy a hablar de todo ese tema. Pero aquí vemos que Dios le está hablando que va a llegar un momento donde el Ruach HaKodesh iba a ser puesto, iba a ser morada en el ser humano. Y eso está ligado a la venida del Mashiach, al perdón de los pecados, que Él iba a redimirnos de los pecados, y es por eso que el Ruach HaKodesh iba a ser derramado sobre toda carne, sobre aquellos creyentes, sobre aquellos que aceptaban, que creían este sacrificio, este perdón de Dios, buscaban, se arrepentían y buscaban al Eterno, y el Ruach HaKodesh venía sobre ellos y ahí traía el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios iba a ser que guarden los estatutos, caminemos en sus mandamientos, amemos a Dios de todo corazón. La obra del Ruach HaKodesh iba a hacernos acercar a Dios y conocer a Él. Fíjese lo que Yeshua dijo antes de ir a la cruz y antes de morir. Él dijo lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, o el Eser, el ayudador, el que va a estar al lado para ayudarte, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, la venida del Ruach HaKodesh en nosotros, la venida del reino de Dios en nosotros, iba a traernos conocimiento de Yeshua, entendimiento de las Escrituras, entendimiento y poder guardar los mandamientos. Y luego dice, eso fue en Juan, en el capítulo 15, verso 26, y en Juan, capítulo 16, verso 7, pero yo les digo la verdad, dice Yeshua, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Eser, el Consolador, el Ruach HaKodesh, no vendría a ustedes, mas si me voy, yo los enviaré. Y eso es una muy buena noticia, porque hoy buscamos satisfacciones, buscamos un sinnúmero de cosas, pero acá tenemos a nosotros al alcance estas buenas noticias de que nosotros podemos alcanzar la perfección de Dios por medio del Ruach HaKodesh. El conocimiento, dice que Él vendría para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por lo tanto, la obra del Ruach HaKodesh en nosotros es importantísima, porque no solamente el Ruach HaKodesh es
como muchos la hablan como una energía, como un poder. El Ruach HaKodesh es una persona, el Ruach HaKodesh es Dios mismo. Y Él dijo, yo pondré mi espíritu, mi Ruach en ustedes, para que me conozcan, para que anden en mis mandamientos, para que guarden mis preceptos. El Ruach HaKodesh, Yeshua lo llama como el Ezer. El Ezer es como el ayudador, como el idóneo para nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para abrirnos los ojos. Por eso Yeshua dijo, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua, que es la palabra, y nacer del Ruach HaKodesh para entrar a este reino, para entender el reino, para vivirlo, para sentir la vida en abundancia, el poder de Dios en nosotros, la vida eterna en nosotros, el poder del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, que cuando Él viene a morar en nosotros, abrimos nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos el corazón a nuestro Dios. Es allí cuando nosotros entramos por la puerta que hemos hablado de Yeshua. El que entra por la puerta será salvo y entrará y hallará pastos, descanso, el shalom, el reposo prometido por Dios, primeramente al pueblo de Israel y luego a todas las naciones, como Dios le profetizó y le anunció a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Yeshua trajo el perdón, la remisión, pero Él se fue y envió a su Ruach HaKodesh, dando cumplimiento a la profecía de Joel, en el capítulo 2, donde derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es maravilloso, ser morada, este tabernáculo, morada del Eterno, de Dios. Que en este Shabbat usted abra su corazón, pueda creer a estas palabras. Esto no es religiosidad, esto no es estructura religiosa, ideología religiosa. Esto es la realidad para cada ser humano. La venida del Ruach HaKodesh, la relación, la comunión que nosotros podemos tener con nuestro Elohim, con nuestro Dios eterno. Que medite, que piense, insisto, vuelva a leerlo, vuelva a escucharlo, estudie, pregunte, porque son temas relevantes. Shabbat Shalom.